Hola, mis emprendedores de la felicidad, sean todos bienvenidos a una nueva historia de Iwokis, la empresa de la felicidad. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la humanidad. Vamos a viajar juntos al corazón de la selva amazónica, donde la realidad se mezcla con lo desconocido, y un explorador desapareció sin dejar rastro. Hablo de Percy Fawcett, un hombre cuya vida estuvo marcada por la obsesión de encontrar una ciudad perdida. No cualquier ciudad, ojo, sino una que, según él, guardaba secretos tan antiguos y poderosos que cambiarían para siempre lo que conocemos de la historia humana. Pero, aquí está el detalle, Percy Fawcett no fue el único en desaparecer en esta búsqueda. Otros, intentando seguir sus pasos, también se esfumaron en la selva. Entonces, ¿qué pasó realmente con Fawcett? ¿Encontró lo que estaba buscando? ¿O la jungla, con sus misterios, lo reclamó para siempre? Prepárense, porque la historia que les voy a contar tiene de todo: civilizaciones perdidas, luces en el cielo, portales a otras dimensiones, y, por supuesto, muchas preguntas sin respuesta. Vamos a comenzar por el principio. Percy Fawcett era un explorador británico que, a principios del siglo XX, ya había ganado fama por sus expediciones en América del Sur. En 1906, Fawcett fue enviado por la Royal Geographical Society para mapear las fronteras entre Bolivia y Brasil. Estas expediciones lo llevaron a conocer de primera mano el inmenso y prácticamente impenetrable Amazonas. Pero, más allá de la flora y fauna, lo que verdaderamente lo cautivó fueron las historias de los pueblos indígenas sobre ruinas ocultas en la selva. Estas leyendas hablaban de antiguas ciudades de piedra que se desvanecieron en el tiempo, cubiertas por la vegetación y alejadas de cualquier civilización moderna. Entre todas esas leyendas, una captó la atención de Fawcett, la de una ciudad que él llamaría Zeta. Según sus investigaciones, esta ciudad era parte de una civilización avanzada, comparable en su esplendor a las antiguas Egipto y Mesopotamia. El propio Fawcett llegó a estudiar documentos coloniales portugueses, como el famoso manuscrito 512, que hablaban de una ciudad perdida en el interior de Brasil, con templos, calles pavimentadas y enormes estatuas. Esto lo llevó a creer que Zeta era la clave para entender el pasado oculto de la humanidad. En 1925, Fawcett decidió que era el momento de encontrarla. Fawcett partió desde la ciudad de Cuiabá, Brasil, el 20 de abril de ese año. Su equipo estaba compuesto por su hijo Jack Fawcett, de 22 años, y su amigo Raleigh Rimel. Los hombres decidieron llevar consigo solo lo esencial, evitando cargar con un equipo numeroso para poder moverse con mayor rapidez, y evitar ser una amenaza para las tribus locales. Sin embargo, Fawcett cometió un grave error al no informar de su ruta exacta ni planificar un punto de retorno claro. Antes de partir, escribió a su esposa diciendo que si no tenían noticias suyas, no debían preocuparse por varios meses, ya que la expedición podría tomar mucho tiempo, algo que solo añadiría más misterio a su desaparición. El equipo de Fawcett, reducido y sin apoyo externo, se adentró en la jungla. Lo último que se supo de ellos fue que cruzaron el río Xingu, después de pasar por una zona habitada por la tribu Kalapalo. Y ahí, mis amigos, desaparecieron sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni evidencia de que hubieran sido atacados. Simplemente se esfumaron. A lo largo de los años, se organizaron expediciones para buscarlos, pero todas fracasaron o encontraron obstáculos insuperables en la densa vegetación. Pero lo que realmente convierte esta historia en algo digno de un guión de película son las teorías y anécdotas que rodean su desaparición. Una de las más fascinantes es la idea de que Fawcett no estaba buscando solo una ciudad perdida, sino un portal a otro mundo. Según algunos relatos de sus diarios y cartas, Fawcett creía que Zeta no era simplemente una ciudad física, sino un lugar de poder espiritual, donde se podrían encontrar las claves para entender el propósito de la humanidad en el cosmos. Esta creencia estaba fuertemente influenciada por su relación con la Sociedad Teosófica, un grupo que promovía ideas esotéricas y místicas, incluyendo la existencia de civilizaciones avanzadas que habrían dejado señales para aquellos lo suficientemente valientes como para encontrarlas. ¿Y si Fawcett realmente encontró ese portal? Una de las teorías más extremas sugiere que Fawcett pudo haber sido abducido o transportado a otra dimensión, dejando atrás el mundo físico tal como lo conocemos. Esta teoría se alimenta de varios reportes de luces extrañas en el cielo, avistadas cerca del río Xingu, poco tiempo después de su desaparición.
Estos objetos voladores no identificados, vistos por tribus locales y exploradores, nunca fueron explicados del todo, y algunos creen que podrían estar relacionados con la misteriosa civilización que Fawcett buscaba. Otra teoría, que suena a una mezcla de mitología y ciencia ficción, es que Fawcett encontró pruebas de la mítica Atlántida. Según algunas versiones de esta historia, Zeta no era una ciudad cualquiera, sino una colonia de atlantes, que habrían dejado su huella en América del Sur antes de desaparecer bajo el océano. Sea como sea, los hechos de la desaparición de este enigmático hombre son bastante engorrosos. Se sabe que Fawcett se encontraba cerca de la tribu Kalapalo en el momento de su desaparición. Los miembros de la tribu reportaron haberlo visto a él y a su equipo pasar por su territorio, pero después de unos días, nunca regresaron. Algunos dicen que Fawcett y su grupo pudieron haber sido víctimas de una tribu hostil o haber muerto de alguna enfermedad tropical. Pero entonces, ¿por qué nadie ha encontrado sus restos? El misterio no termina ahí. En 1951, el hijo sobreviviente de Fawcett, Brian, lideró una expedición para encontrar pistas sobre su padre y su hermano. Se encontraron algunos huesos en la selva, pero nunca se confirmó si pertenecían a los desaparecidos. Esto solo avivó aún más las llamas del misterio. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la jungla? Lo que hace todo aún más extraño es que varios equipos de rescate que intentaron encontrar a Fawcett también desaparecieron. Uno de los casos más famosos es el del explorador suizo Stefan Rattin, quien en 1932 lideró una expedición en busca de Fawcett y jamás volvió. Este patrón de desapariciones ha llevado a muchos a creer que la zona donde se perdió Fawcett podría estar protegida por alguna fuerza sobrenatural o interdimensional. Y como si esto no fuera suficiente para hacerte dudar de lo que realmente sucedió, tenemos los relatos sobre criaturas gigantes y misteriosas que se dice habitan en las profundidades del Mato Grosso. Algunos exploradores que han intentado seguir los pasos de Fawcett han afirmado ver sombras enormes y formas desconocidas moviéndose en la selva, alimentando la creencia de que hay guardianes monstruosos protegiendo los secretos de la civilización perdida. De hecho, el mismo Fawcett, en una expedición previa, afirmó haber visto un animal que describió como un perro gigante con características felinas en las profundidades de la selva amazónica. Este incidente fue registrado en su diario, y aunque nunca se identificó tal criatura, esto muestra el tipo de fenómenos extraños que Fawcett encontraba durante sus aventuras, alimentando aún más su creencia en los misterios que el Amazonas ocultaba. A lo largo de las décadas, el misterio de la ciudad perdida de Zeta ha sido un imán para arqueólogos, aventureros, teóricos de la conspiración y buscadores de lo sobrenatural. Aunque muchas de las expediciones modernas han comenzado a descubrir rastros de antiguas civilizaciones en la cuenca amazónica, nadie ha encontrado evidencia concluyente de Zeta o del destino final de Percy Fawcett. Sin embargo, en los últimos años, con el uso de nuevas tecnologías como el mapeo satelital, se han descubierto patrones de antiguos asentamientos en el Amazonas que sugieren que Fawcett podría no haber estado tan equivocado. Aunque la ciudad de Zeta aún no ha sido encontrada, estos descubrimientos nos hacen preguntarnos si Fawcett estuvo a punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia antes de desaparecer para siempre. Y es aquí en donde algunas teorías conspirativas sugieren que Fawcett pudo haber sido silenciado por intereses gubernamentales o grupos secretos que no querían que descubriera la verdad. Según esta línea de pensamiento, Fawcett podría haber estado cerca de descubrir secretos antiguos que podrían haber alterado la historia tal como la conocemos. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que gobiernos poderosos, o incluso organizaciones secretas, lo hicieron desaparecer para proteger esos secretos. Un dato interesante es que, en los años posteriores a la desaparición de Fawcett, algunos miembros de su familia recibieron cartas de individuos anónimos que afirmaban tener conocimiento sobre el paradero del explorador. En una de estas cartas, que llegó en 1948, un informante aseguró que Fawcett había encontrado la ciudad, pero que había decidido quedarse allí, ya que había descubierto una sociedad secreta que vivía bajo estrictas reglas. Aunque estas cartas nunca se verificaron, alimentaron aún más el misterio. Y ahí es donde se cierra el círculo de este misterio. La búsqueda de Fawcett, más que un simple deseo de aventura, parece haber sido una misión cargada de significado profundo. ¿Fue solo un hombre perdido en la selva, o había algo más? ¿Realmente descubrió una ciudad que cambió el curso de su vida, o fue víctima de las sombras de lo desconocido?
Mis emprendedores de la felicidad, les dejo esta reflexión: la historia de la ciudad perdida de Z nos muestra cómo la búsqueda de lo desconocido siempre ha sido parte de la naturaleza humana. Pero también nos recuerda que hay ciertos misterios que quizás nunca se resolverán. ¿Hasta dónde estarían ustedes dispuestos a llegar por descubrir la verdad? Tal vez, como Fawcett, algunas respuestas estén más allá de lo que podemos entender, en lo profundo de la selva o en los confines de lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de intriga y misterio. Nos vemos en el próximo video. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y compártela con un amigo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre, les deseamos a todos un maravilloso día y hasta la próxima.